En el tribunal, marido sonrió al escuchar su abogado ganar, pero ella interrumpió con orden judicial. El aire acondicionado del juzgado familiar de Guadalajara luchaba contra el calor sofocante de aquel martes de octubre. Las aspas giraban perezosamente en el techo alto, creando sombras danzantes sobre los rostros tensos que ocupaban la sala. Roberto Mendoza ajustó su corbata italiana de seda azul marino y echó un vistazo a su Rolex Submariner. Las 10:47 de la mañana. Todo estaba saliendo exactamente como había planeado. Sentado en la primera fila, detrás de la mesa de la defensa, Roberto irradiaba la confianza de un hombre que había construido un imperio desde la nada. A los 45 años, su cabello prematuramente canoso le daba un aire distinguido que complementaba perfectamente sus trajes hechos a la medida. Sus ojos color café oscuro escaneaban la sala con la satisfacción de quien sabía que tenía todas las cartas ganadoras en la mano. «Su señoría», decía su abogado, el licenciado Armando Vázquez, con voz clara y autoritaria. «Las evidencias presentadas demuestran de manera contundente que la señora Elena Mendoza ha violado repetidamente los votos matrimoniales. Las fotografías, los testimonios de testigos y los registros telefónicos que hemos presentado ante este honorable tribunal son irrefutables». Roberto reprimió una sonrisa. Armando Vázquez era el mejor abogado de divorcios en todo Jalisco, tal vez en todo México. Sus honorarios de 500,000 pesos ya estaban justificados solo por la actuación teatral que estaba dando. El hombre sabía cómo mover los hilos del sistema judicial como si fuera un titiritero maestro. Elena permanecía sentada al otro lado de la sala, en la mesa del demandante, junto a su modesto abogado de oficio. Roberto la observó de reojo, notando cómo sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un pañuelo de papel arrugado. A los 42 años, Elena conservaba la belleza serena que lo había cautivado durante sus días universitarios en la ITESO. Su cabello castaño claro enmarcaba un rostro que, aunque marcado por años de matrimonio difícil, mantenía esa elegancia natural que ningún cosmético podía crear. Pero hoy, pensaba Roberto con satisfacción, esa belleza no le serviría de nada. Las fotografías muestran claramente a la señora Mendoza saliendo de un hotel en la zona rosa de la Ciudad de México, continuaba Vázquez, alzando una carpeta llena de documentos, en compañía de un hombre que, según nuestras investigaciones, es el licenciado Martín Herrera, socio del bufete donde ella supuestamente trabajaba como asistente legal. Roberto conocía cada detalle de esas fotografías porque él mismo había pagado por ellas. 50,000 pesos al investigador privado más discreto de Guadalajara para que montara la escena perfecta. Elena había viajado a la capital por trabajo, al menos eso creía ella, y había sido fácil orquestar el encuentro casual con Herrera, quien resultó ser un actor desempleado que necesitaba el dinero. El juez, un hombre mayor de aspecto severo llamado Raúl Castillo, examinaba los documentos con expresión neutra. Roberto sabía que Castillo tenía una hipoteca considerable en una casa en Chapala y que su hijo estudiaba medicina en una universidad privada muy costosa. Los 20,000 pesos mensuales que Roberto había estado depositando discretamente en una cuenta, a nombre de la esposa del juez durante los últimos 6 meses, habían sido una inversión muy inteligente. Su señoría, intervino el abogado de Elena, un joven llamado Patricio Morales que apenas se había graduado de la Universidad de Guadalajara. Mi cliente niega categóricamente estas acusaciones. Las circunstancias de ese viaje fueron completamente profesionales y... ¿Profesionales?, interrumpió Vázquez con una sonrisa sarcástica. ¿Qué tipo de trabajo profesional requiere hospedarse en el mismo hotel que un supuesto contacto de negocios y ser fotografiados en actitudes claramente comprometedoras? Roberto observó cómo Elena cerraba los ojos por un momento, como si tratara de contener las lágrimas. Sabía exactamente lo que estaba pensando. ¿Cómo había sido tan ingenua? ¿Cómo no había visto la trampa que se tejía a su alrededor? Durante los últimos 2 años de su matrimonio, Roberto había sido meticuloso en la construcción de esta narrativa. Cada viaje de trabajo de Elena, cada llamada telefónica, cada interacción social había sido documentada, y cuando era necesario, manipulada.
El plan había comenzado a gestarse cuando Elena había empezado a hacer demasiadas preguntas sobre los negocios de Roberto. Al principio, él había atribuido su curiosidad a los celos naturales de una esposa, pero gradualmente se había dado cuenta de que Elena estaba siendo más sistemática en sus indagaciones. Preguntaba por las empresas fantasma, por los depósitos irregulares, por las reuniones nocturnas que él insistía eran cenas de negocios. Esa fue la gota que derramó el vaso. Roberto Mendoza no había llegado donde estaba permitiendo que una mujer, ni siquiera su esposa, pusiera en peligro todo lo que había construido. Además, su señoría, continuó Vázquez, ahora dirigiéndose directamente al juez, debemos considerar el bienestar de los menores involucrados. Santiago, de 14 años, y Sofía, de 11, han sido testigos involuntarios del deterioro moral de su madre. Mi cliente, el señor Mendoza, ha sido no solo un padre ejemplar, sino también el único sostén económico de la familia durante todos estos años. Roberto asintió levemente, interpretando su papel de padre preocupado y marido traicionado. La verdad era que apenas conocía a sus propios hijos. Santiago estaba en esa edad difícil donde cuestionaba todo, especialmente a su padre, y Sofía era demasiado perceptiva para su propio bien. Ambos preferían claramente a su madre, pero eso era un detalle menor que el dinero y un buen abogado podían resolver. Mi cliente está solicitando no solo la custodia completa de los menores, agregó Vázquez, sino también una compensación económica por el daño moral sufrido durante estos años de matrimonio, basado en engaños y traiciones. Elena finalmente levantó la vista y miró directamente a Roberto. Por un momento, sus ojos se encontraron a través de la sala del tribunal. Roberto esperaba ver dolor, tal vez súplica, quizás incluso odio. Pero lo que vio lo sorprendió. Había una calma extraña en la mirada de Elena, una serenidad que no había notado antes. Era como si hubiera llegado a una conclusión sobre algo, como si hubiera tomado una decisión importante. Su señoría, dijo Elena de repente, poniéndose de pie. Su voz era clara y firme, muy diferente del tono sumiso que Roberto había esperado. Solicito permiso para dirigirme al tribunal. El juez Castillo frunció el ceño. Era inusual que la parte demandada hablara sin haber sido llamada a declarar. Señora Mendoza, su abogado puede... Con el debido respeto, su señoría, interrumpió Elena. Hay información que este tribunal necesita conocer antes de tomar cualquier decisión. Información que cambia completamente el contexto de este proceso. Roberto sintió una punzada de inquietud. Había algo en el tono de Elena que no le gustaba. Vázquez también pareció percatarse del cambio, porque se inclinó hacia Roberto y le susurró. No se preocupe. Cualquier cosa que diga ahora solo hará que se vea más desesperada. Pero Roberto no estaba tan seguro. Conocía a Elena mejor que nadie, y había algo diferente en ella. Durante los últimos meses había notado pequeños cambios. Llegaba tarde a casa algunas noches, pasaba mucho tiempo en la computadora, recibía llamadas que cortaba cuando él entraba a la habitación. Había asumido que se trataba de otro hombre, lo cual había sido perfecto para sus planes de divorcio. Pero ahora, viendo la determinación en su postura, se preguntaba si había subestimado a su esposa. Señora Mendoza, dijo el juez con paciencia formal, si tiene algo que declarar, debe hacerlo a través de su representante legal o durante su turno de testimonio. Su señoría, respondió Elena, alcanzando una carpeta que había mantenido cerrada durante toda la audiencia. Tengo aquí una orden judicial emitida ayer por la tarde por el Juzgado de Distrito especializado en materia de extinción de dominio y delincuencia organizada. El silencio que siguió a estas palabras fue tan absoluto que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Roberto sintió como si toda la sangre se hubiera drenado de su rostro. Las palabras extinción de dominio y delincuencia organizada resonaron en su mente como sirenas de alarma. ¿Una orden judicial?, preguntó el juez Castillo, ahora con evidente preocupación. Sí, su señoría. Una orden de cateo y congelamiento de activos contra Roberto Mendoza y varias de sus empresas, por presuntos vínculos con lavado de dinero y actividades del crimen organizado. Roberto se puso de pie tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás con un estruendo que resonó por toda la sala.
Eso es ridículo, exclamó, su voz quebrándose ligeramente. Elena, tú no sabes de qué estás hablando. Estás inventando esto porque sabes que vas a perder la custodia. Pero Elena no lo miró. En cambio, se dirigió directamente al juez y le entregó la carpeta. Su señoría, esta orden incluye específicamente una suspensión de cualquier procedimiento civil que involucre la división de bienes del señor Mendoza hasta que se complete la investigación criminal. También hay una orden de arresto pendiente. El licenciado Vázquez se había puesto pálido. Roberto podía verlo desde el rabillo del ojo, revisando frenéticamente sus propios documentos como si pudieran contener alguna explicación mágica para lo que estaba sucediendo. Además, continuó Elena, su voz ahora más fuerte y segura, debo informar a este tribunal que durante los últimos 3 años he estado colaborando como informante confidencial con la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada. Roberto sintió como si el mundo se hubiera detenido. Las palabras de Elena llegaban a él como si vinieran de muy lejos, distorsionadas por el rugido de sangre en sus oídos. ¿Informante confidencial? ¿3 años? Elena, susurró, pero su voz se perdió en el murmullo de sorpresa que recorrió la sala. Su señoría, continuó Elena, ahora volteando para mirar directamente a Roberto. Tengo aquí documentos que prueban que Roberto Mendoza ha estado lavando dinero para el cártel de Jalisco Nueva Generación a través de una red de empresas fantasma durante los últimos 7 años. También tengo evidencia de que varios funcionarios públicos, incluyendo al licenciado Armando Vázquez, han recibido pagos para facilitar estas operaciones. El juez Castillo dejó caer los documentos que estaba revisando. Su rostro había perdido todo el color. Señora Mendoza, estas son acusaciones muy graves. No son acusaciones, su señoría. Son hechos respaldados por evidencia física, grabaciones de audio, fotografías, registros bancarios y testimonios de testigos protegidos. Todo ha sido entregado a las autoridades competentes. Roberto se dejó caer pesadamente en su silla. Su mente corría a 1000 por hora tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo era posible? Elena era una mujer simple, una ama de casa que se había dedicado a cuidar a sus hijos y a apoyar su carrera. ¿Cómo podía haber reunido ese tipo de información? ¿Cómo había tenido acceso a...? Y entonces lo golpeó como un rayo. Los últimos meses, las salidas nocturnas, las llamadas misteriosas, el trabajo como asistente legal que él había asumido era una fantasía para mantenerse ocupada. Elena no había estado teniendo una aventura. Había estado construyendo un caso criminal contra él. Durante años, continuó Elena, su voz ahora cargada de una emoción contenida. Viví con miedo. Miedo de lo que mi esposo era realmente. Miedo por la seguridad de mis hijos. Miedo de que el dinero que pagaba la casa donde vivíamos, la escuela de Santiago y Sofía, la comida que comíamos, estuviera manchado de sangre. Roberto trataba desesperadamente de procesar todo. ¿Cuánto sabía Elena exactamente? ¿Cómo había conseguido la información? ¿Quién la había estado ayudando? Cuando me di cuenta de que mi esposo no era el empresario legítimo que pretendía ser, Elena hizo una pausa, mirando directamente a Roberto. Tuve que tomar una decisión. Podía quedarme callada y ser cómplice de sus crímenes, o podía hacer lo correcto y proteger a mis hijos de un futuro construido sobre dinero ensangrentado. El juez Castillo se había puesto de pie y estaba revisando cuidadosamente los documentos que Elena le había entregado. Roberto podía ver cómo su rostro se volvía cada vez más grave con cada página que leía. «Señor Mendoza», dijo finalmente el juez, «me temo que no puedo proceder con esta audiencia de divorcio. Según la orden judicial que tengo frente a mí, todos sus activos están congelados, y hay una orden de arresto activa en su contra». Roberto sintió que las paredes de la sala del tribunal se cerraban sobre él. Todo su mundo cuidadosamente construido se estaba desmoronando en tiempo real. La sonrisa triunfante que había tenido minutos antes se había evaporado completamente. «Elena», dijo, su voz ahora suplicante, «no sabes lo que estás haciendo. Hay gente muy peligrosa involucrada en esto. Si hablas...» «Ya hablé, Roberto. Durante 3 años. Y la gente peligrosa de la que hablas ya está siendo arrestada en este momento por toda la ciudad.
Como si hubiera sido orquestado, el sonido de sirenas comenzó a escucharse a la distancia, acercándose gradualmente al edificio del tribunal. Roberto miró hacia las ventanas altas de la sala, donde podía ver las luces rojas y azules reflejándose en los cristales. El licenciado Vázquez se había levantado y estaba recogiendo apresuradamente sus documentos. Su señoría, necesito retirarme. Tengo una emergencia familiar. Siéntese, licenciado Vázquez, ordenó el juez Castillo con voz firme. Según estos documentos, usted también está mencionado en la investigación. Roberto vio cómo su costoso abogado se desplomaba en su silla, su rostro pálido como el papel. Todo el teatro, toda la actuación, toda la confianza arrogante se había desvanecido en segundos. Las puertas de la sala del tribunal se abrieron de par en par y entraron 6 agentes federales, todos vestidos con chalecos antibalas y portando armas. El líder del grupo, un hombre alto y corpulento con lentes oscuros, se dirigió directamente hacia Roberto. «¿Roberto Mendoza Santillana?» Roberto asintió débilmente, incapaz de encontrar su voz. «Tiene una orden de arresto por delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos contra la salud. Tiene derecho a permanecer callado». Mientras los agentes federales esposaban a Roberto, él miró hacia Elena. Su esposa, aunque ya no sabía si podía llamarla así, lo observaba con una expresión que no podía descifrar. No era triunfo, no era venganza. Era algo más parecido a la tristeza, mezclada con alivio. «Elena», logró decir mientras los agentes lo levantaban de su asiento. «Los niños, ¿qué va a pasar con Santiago y Sofía?» Por primera vez desde que había comenzado todo este drama, Elena sonrió. Pero no era una sonrisa cruel o vengativa. Era la sonrisa de una madre que finalmente podía respirar tranquila. «Van a estar seguros, Roberto. Por primera vez en años, van a estar realmente seguros». Mientras los agentes federales escoltaban a Roberto fuera de la sala del tribunal, él pudo escuchar el murmullo de conversaciones excitadas de los asistentes. Periodistas que habían llegado para cubrir un divorcio rutinario de clase alta, ahora tenían la historia del año. En su mente, Roberto trataba de reconstruir los últimos 3 años de su matrimonio, buscando las señales que había pasado por alto. ¿Cómo había Elena conseguido acceso a información tan delicada? ¿Cómo había logrado mantenerse en secreto durante tanto tiempo? ¿Quién la había estado ayudando? Pero más importante aún, ¿qué más sabía ella que él no había descubierto todavía? Mientras las puertas del tribunal se cerraban detrás de él, y los agentes federales lo dirigían hacia un vehículo blindado que esperaba afuera, Roberto Mendoza se dio cuenta de que la mujer, con la que había estado casado durante 15 años, era, en realidad, una completa extraña. La sonrisa de triunfo que había tenido esa mañana, ahora le parecía perteneciente a otra vida, a otro hombre. Un hombre que había creído tener todo bajo control, que había pensado que era el más inteligente en la habitación, que había subestimado completamente a la persona más cercana a él. El vehículo arrancó, llevándose a Roberto Mendoza hacia un futuro muy diferente al que había imaginado cuando se había despertado esa mañana. Y en el tribunal, Elena Mendoza recogía sus documentos con manos firmes, preparándose para la siguiente fase de una batalla que recién estaba comenzando. 3 días después del arresto de Roberto, Elena Mendoza se encontraba sentada en la cocina de su casa en Providencia, una de las colonias más exclusivas de Guadalajara. La residencia de 2 plantas con su jardín perfectamente cuidado y su piscina que brillaba bajo el sol matutino, había sido su hogar durante los últimos 8 años. Ahora, con las cuentas bancarias congeladas y la propiedad bajo investigación, cada objeto familiar le parecía extraño, como si perteneciera a la vida de otra persona. El café se enfriaba en su taza, mientras Elena revisaba una vez más los documentos que su contacto en la fiscalía le había entregado la noche anterior. Santiago y Sofía seguían dormidos en sus habitaciones. Había decidido mantenerlos en casa esa semana, alejados del inevitable circo mediático que se había desatado alrededor del caso. El timbre de la puerta la sobresaltó. Eran las 7:30 de la mañana, demasiado temprano para visitas sociales. Elena se acercó cautelosamente a la ventana de la sala y vio un automóvil sedán gris estacionado frente a su casa.
Un hombre de mediana edad, vestido con traje oscuro, esperaba pacientemente en el porche. «¿Señora Mendoza?», preguntó el hombre cuando Elena abrió la puerta, manteniendo la cadena de seguridad puesta. «Soy el licenciado David Herrera, del Programa de Protección de Testigos. Necesitamos hablar». Elena reconoció el nombre. Herrera había sido su contacto principal durante los últimos 6 meses de la investigación, aunque siempre se habían reunido en lugares públicos o en oficinas gubernamentales. Nunca había venido a su casa. «¿Pasó algo?», preguntó Elena mientras quitaba la cadena y lo dejaba entrar. «Me temo que sí. Necesita conocer algunos desarrollos importantes del caso». Se sentaron en la sala, el mismo lugar donde tantas noches Roberto había celebrado sus éxitos empresariales, con socios que Elena ahora sabía eran miembros de alto rango del cártel. Las ironías de la vida la seguían sorprendiendo. «Señora Mendoza, antes de comenzar debo felicitarla. Su trabajo de los últimos 3 años ha sido extraordinario. Sin su información, jamás habríamos podido desmantelar una operación de esta magnitud». Elena asintió, pero había algo en el tono de Herrera que le indicaba que venían malas noticias. «Sin embargo», continuó el licenciado, «la detención de su esposo ha acelerado ciertos eventos que esperábamos manejar de manera más controlada. Anoche arrestamos a 17 personas más en Guadalajara, Puerto Vallarta y Ciudad de México. Entre ellos está Joaquín Morales, conocido como el Ingeniero, quien era el enlace directo entre su esposo y la cúpula del cártel». Elena sintió un escalofrío. Había escuchado ese apodo en las conversaciones telefónicas que había grabado secretamente. El Ingeniero era mencionado con una mezcla de respeto y temor incluso por Roberto. «¿Qué significa eso para nosotros?», preguntó Elena. «Significa que ya no pueden mantener su identidad como informante en secreto por mucho más tiempo. Los abogados defensores van a empezar a hacer preguntas, y algunos de los detenidos ya están señalando que hubo una filtración interna. Es cuestión de días, tal vez horas, antes de que deduzcan que fue usted». Elena se recostó en el sofá, sintiendo el peso de 3 años de tensión acumulándose sobre sus hombros. Había sabido que este momento llegaría, pero esperaba tener más tiempo para preparar a sus hijos. «¿Qué opciones tenemos?». «2 caminos posibles. El primero es la reubicación inmediata. Nuevas identidades para usted y los niños. Una nueva vida en otro estado, tal vez incluso en otro país. Sería la opción más segura. ¿Y la segunda? Testificar públicamente. Convertirse en la testigo estrella del caso. Sería riesgoso, pero significaría que estos criminales enfrentarían la justicia completa por sus crímenes». Elena miró hacia la escalera que llevaba a las habitaciones de sus hijos. Santiago había empezado a hacer preguntas difíciles sobre el arresto de su padre, y Sofía había estado teniendo pesadillas. ¿Cómo podía pedirles que abandonaran todo lo que conocían? Pero al mismo tiempo, ¿cómo podía permitir que los criminales que habían destruido tantas vidas escaparan de las consecuencias? «Necesito tiempo para pensarlo, por supuesto, pero debo advertirle que el tiempo es un lujo que no tenemos mucho. Los carteles tienen recursos prácticamente ilimitados, y cuando descubran su papel en esto». El sonido de pasos en la escalera interrumpió la conversación. Santiago aparecía en la entrada de la sala, vestido con su pijama y con el cabello alborotado por el sueño. «Mamá, ¿está todo bien?». Escuché voces. Elena sintió su corazón acelerarse. Su hijo mayor era demasiado inteligente y perceptivo. Durante los últimos 3 años, había tenido que mentirle constantemente sobre sus ausencias, sus reuniones misteriosas, su trabajo como asistente legal. Ahora, viendo la expresión preocupada en su rostro, se dio cuenta de cuánto había costado esas mentiras. «Todo está bien, cariño. El licenciado Herrera es un amigo que está ayudándome con algunos asuntos legales relacionados con el arresto de tu papá». Santiago miró con desconfianza al hombre del traje. A los 14 años, había desarrollado una madurez prematura que Elena sabía era resultado de crecer en una casa llena de secretos y tensiones. «¿Vamos a tener que mudarnos?», preguntó Santiago directamente. Elena intercambió una mirada con Herrera. Su hijo había llegado exactamente al corazón del asunto. «No lo sabemos todavía, hijo. Pero quiero que sepas que,
Pase lo que pase, vamos a estar bien. Somos una familia, y las familias se cuidan mutuamente. Santiago asintió, pero Elena podía ver las preguntas no formuladas en sus ojos. Se acercó y lo abrazó, respirando el aroma familiar de su shampoo. Ve a despertarte y desayuna algo. Hablaremos más tarde, ¿de acuerdo? Después de que Santiago desapareció en la cocina, Herrera se inclinó hacia adelante. Señora Mendoza, sé que esto es increíblemente difícil, pero necesita entender la realidad de la situación. Su esposo no era solo un lavador de dinero. Era una pieza clave en una operación que ha sido responsable de cientos de muertes, miles de adictos y una corrupción que se extiende hasta los niveles más altos del gobierno estatal. Elena cerró los ojos. Durante los últimos 3 años, había ido descubriendo gradualmente la verdadera dimensión de las actividades de Roberto. Al principio, había sospechado de algunas irregularidades financieras, pero conforme profundizaba su investigación, el alcance de la criminalidad se había vuelto abrumador. Cuénteme cómo comenzó todo esto, dijo Herrera. Su expediente tiene algunos detalles, pero me gustaría escuchar su versión completa. Elena se levantó y se acercó a la ventana. El jardín que había cuidado con tanto amor durante años ahora le parecía un escenario falso, parte de una vida construida sobre mentiras. Comenzó hace 4 años, dijo finalmente. Roberto había estado teniendo reuniones nocturnas muy frecuentes, siempre en restaurantes caros o en su oficina después de las horas normales. Al principio pensé que era una aventura extramarital. Elena recordaba vívidamente esa época. Las sospechas, los celos, las noches en vela esperando que Roberto regresara a casa oliendo a perfume femenino. Había sido casi un alivio descubrir que sus aventuras eran de naturaleza criminal en lugar de romántica. Una noche accidentalmente escuché una llamada telefónica. Roberto estaba en su estudio, y yo bajé a la cocina por un vaso de agua. La puerta estaba entreabierta, y oí que hablaba de lavar cantidades específicas de dinero, de rutas y de alguien llamado el ingeniero. Elena hizo una pausa, recordando la confusión y el miedo que había sentido esa noche. Al principio no entendí completamente lo que significaba, pero empecé a prestar más atención. Roberto recibía llamadas a horas extrañas. Viajaba frecuentemente a ciudades que no tenían sentido para sus negocios legítimos, y había cantidades enormes de efectivo apareciendo en la casa. ¿Cómo decidió empezar a documentar todo? Fue gradual. Primero solo prestaba atención y trataba de recordar detalles. Pero después de unos meses, me di cuenta de que necesitaba evidencia real si alguna vez iba a hacer algo al respecto. Elena se volvió hacia Herrera. La primera grabación que hice fue completamente por accidente. Roberto había dejado su teléfono en la cocina mientras se duchaba, y sonó. Contesté pensando que podría ser una emergencia, pero el hombre del otro lado empezó a hablar inmediatamente sobre un embarque que llegaba al puerto de Manzanillo. Herrera tomaba notas mientras Elena hablaba. ¿Cuándo se dio cuenta de que necesitaba ayuda profesional? Cuando me di cuenta de que Roberto no era solo un participante periférico. Una noche, hace 2 años y medio, escuché una conversación donde él estaba dando instrucciones específicas sobre cómo dividir y transferir dinero entre varias cuentas bancarias. Estaba hablando de millones de pesos, y lo hacía con la familiaridad de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Elena se sentó nuevamente, sintiendo el peso de los recuerdos. Esa fue la noche que supe que mi esposo no era la víctima de las circunstancias que yo había esperado que fuera. Era un criminal profesional, y yo estaba viviendo con él, durmiendo en la misma cama, criando a mis hijos con dinero manchado de sangre. ¿Cómo se acercó a las autoridades? Investigué durante semanas sobre qué agencia gubernamental sería la más apropiada. Finalmente, llamé a la línea anónima de la Fiscalía especializada en delincuencia organizada. La primera conversación duró menos de 5 minutos, pero el agente que me atendió me dijo que si realmente tenía acceso al tipo de información que describía, sería invaluable para sus investigaciones. Elena recordaba vívidamente esa primera llamada telefónica. Las manos temblándole mientras marcaba el número, la voz quebrada mientras explicaba su situación, el momento de terror cuando se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Los siguientes 6 meses fueron como vivir una doble vida. Durante el día,
Era la esposa y madre perfecta. Llevaba a los niños a la escuela, preparaba la cena, mantenía la casa. Pero por las noches, cuando Roberto salía a sus reuniones de negocios, yo revisaba sus documentos, copiaba archivos de su computadora, grababa conversaciones telefónicas. ¿Nunca sospechó Roberto? Elena sonrió amargamente. Roberto me había subestimado completamente durante años. Para él, yo era solo la esposa decorativa, la madre de sus hijos, alguien que manejaba los aspectos domésticos de su vida, mientras él se ocupaba de los negocios importantes. La idea de que yo pudiera entender, mucho menos investigar, sus actividades criminales, nunca se le ocurrió. Herrera asintió. Era un patrón que había visto en muchos casos. Los criminales de alto nivel a menudo mantenían a sus familias en compartimentos separados, asumiendo que su ignorancia era tanto genuina como permanente. ¿Cuál fue la pieza de evidencia más importante que logró obtener? Elena se levantó y se dirigió hacia un mueble del comedor. Sacó una llave pequeña y abrió un cajón oculto que Herrera no había notado anteriormente. Esto, dijo sacando un disco duro portátil. Roberto mantenía registros meticulosos de todas sus transacciones. Pensaba que estaba siendo cuidadoso al mantenerlos en una computadora separada en su oficina en casa, pero lo que no sabía era que yo había aprendido a acceder a ella. ¿Cómo aprendió a hacer eso? YouTube, respondió Elena con una sonrisa irónica. Es increíble lo que puedes aprender en Internet cuando tienes suficiente motivación. Tomé cursos en línea sobre informática forense. Aprendí sobre encriptación. Estudié técnicas de investigación. Todo bajo el pretexto de mis estudios como asistente legal. Elena conectó el disco duro a su laptop. Aquí hay registros de transacciones que se remontan a 6 años atrás. Nombres, fechas, cantidades, métodos de transferencia. También hay correspondencia por correo electrónico con socios del cártel, fotografías de reuniones, incluso grabaciones de video de algunas de las juntas más importantes. Herrera miró la pantalla con asombro. La cantidad de información era abrumadora. Señora Mendoza, esto es más de lo que habíamos esperado conseguir en años de investigación tradicional. Hay más, continuó Elena. Durante los últimos 18 meses, logré infiltrar su círculo social de manera más directa. Roberto empezó a llevarme a algunas de sus cenas de negocios, pensando que mi presencia lo hacía ver más respetable y normal. Lo que él no sabía era que yo llevaba dispositivos de grabación ocultos. Elena abrió otra carpeta en la computadora, revelando docenas de archivos de audio. Estas grabaciones incluyen conversaciones con funcionarios públicos, jueces, policías de alto rango y miembros del cártel discutiendo operaciones específicas. Roberto y sus socios se sentían tan seguros en su mundo privado que hablaban abiertamente sobre sus crímenes. Herrera se recostó en su silla, claramente impresionado por la magnitud y calidad de la evidencia que Elena había reunido. ¿Cómo logró mantener esto en secreto de Roberto durante tanto tiempo? Roberto viajaba mucho por sus negocios, legítimos e ilegítimos. Eso me daba tiempo para trabajar. Además, él había estado tan enfocado en construir su imperio criminal que había perdido interés en los detalles de la vida doméstica. Mientras la casa funcionara sin problemas y los niños estuvieran bien cuidados, él asumía que yo estaba simplemente existiendo en su periferia. Elena cerró la laptop y miró directamente a Herrera. Pero la razón más importante por la que nunca sospechó es que Roberto había llegado a creer sus propias mentiras. Se había convencido de que era un empresario legítimo que ocasionalmente tomaba algunos atajos. En su mente, él no era un criminal. Era un hombre de negocios inteligente que había encontrado oportunidades lucrativas. ¿Y los niños? ¿Nunca notaron nada inusual? Elena suspiró profundamente. Santiago empezó a hacer preguntas hace aproximadamente 1 año. Es muy inteligente, y había notado las inconsistencias en las explicaciones de Roberto sobre su trabajo. También había escuchado algunas conversaciones telefónicas. Sofía es más joven, pero ella siempre ha sido muy sensible a las tensiones emocionales en la casa. ¿Qué les dijo? Les dije que su padre tenía problemas en el trabajo, que había algunas investigaciones legales, pero que eventualmente todo se resolvería.
No era completamente mentira, pero tampoco era toda la verdad. Elena se acercó nuevamente a la ventana. Podía ver a un automóvil desconocido estacionado al final de la calle. Durante los últimos días, había notado más vehículos extraños en el vecindario. Licenciado Herrera, ¿cuánto tiempo tenemos realmente antes de que mi identidad como informante se haga pública? Herrera siguió su mirada hacia la ventana. Honestamente, probablemente menos de lo que esperábamos. Los abogados de los detenidos ya están presentando mociones para obtener información sobre las fuentes de evidencia. Y hay indicaciones de que algunos miembros del cártel que siguen libres están haciendo sus propias investigaciones. Elena sintió un escalofrío de miedo. No por ella, sino por Santiago y Sofía. Habían crecido en una burbuja de privilegio y seguridad, completamente inconscientes del mundo peligroso en el que su padre operaba. Ahora esa burbuja estaba a punto de estallar de la manera más violenta posible. Si decidiera testificar públicamente, ¿qué tipo de protección podrían ofrecer? Protección completa durante el proceso judicial, guardias las 24 horas, ubicación segura, comunicaciones monitoreadas. Y después del juicio, si es necesario, reubicación completa con nuevas identidades. Elena cerró los ojos tratando de imaginar explicar todo esto a sus hijos. ¿Cómo le dices a un niño de 11 años que toda su vida ha sido una mentira? ¿Cómo le explicas a un adolescente que su padre es un criminal y que ahora todos están en peligro? El sonido de pasos en la escalera la alertó de que Sofía se había despertado. Su hija menor apareció en la entrada de la sala abrazando su oso de peluche favorito. Mamá, tuve otra pesadilla. Elena se acercó rápidamente y abrazó a su hija. ¿De qué era esta vez, mi amor? Había hombres malos tratando de entrar a la casa, y papá no estaba aquí para protegernos. Elena intercambió una mirada significativa con Herrera. Los niños siempre sabían más de lo que los adultos creían. Sofía, ¿recuerdas al licenciado Herrera? Es un amigo que nos está ayudando a mantenernos seguros. Sofía miró tímidamente al hombre del traje. ¿Por qué necesitamos mantenernos seguros? ¿Qué pasó con papá? Elena se arrodilló para estar a la altura de los ojos de su hija. Cariño, papá cometió algunos errores muy grandes en su trabajo. Ahora tiene que enfrentar las consecuencias de esos errores. Y nosotros tenemos que asegurarnos de estar protegidos mientras eso sucede. Van a lastimarnos los hombres malos. Elena sintió que su corazón se quebraba. La inocencia en los ojos de Sofía contrastaba dolorosamente con la realidad brutal de su situación. No, mi amor, no vamos a permitir que nadie nos lastime. Pero tal vez tengamos que irnos de esta casa por un tiempo, hasta que todo esté seguro otra vez. Sofía asintió con la seriedad de una niña que había madurado demasiado rápido en las últimas semanas. ¿Podemos llevar a Canela? Elena sonrió a pesar de la tensión. Canela era la gata que habían rescatado 2 años atrás y se había convertido en la compañera inseparable de Sofía. Por supuesto que podemos llevar a Canela. Después de convencer a Sofía de que regresara a su habitación por un rato más, Elena se volvió hacia Herrera con una determinación nueva en sus ojos. Quiero testificar. Quiero que estos criminales paguen por lo que han hecho. Y quiero que mis hijos crezcan en un mundo donde la justicia signifique algo. Herrera asintió. Es una decisión valiente, señora Mendoza, pero también es la decisión correcta. ¿Cuándo empezamos? Ahora mismo. Tengo un equipo de protección esperando afuera y una ubicación segura preparada. Pueden empacar solo lo esencial. Todo lo demás puede organizarse más tarde. Elena miró una última vez alrededor de la sala donde había pasado tantas noches en vela, planeando, documentando, reuniendo evidencia contra el hombre con quien había compartido su vida durante 15 años. En unas pocas horas, esta casa se convertiría en parte del pasado, junto con la versión de Elena Mendoza, que había sido la esposa sumisa y la madre dedicada. La mujer que saliera de esta casa sería alguien completamente diferente. Elena Mendoza, la testigo estrella en el caso criminal más importante en la historia reciente de Jalisco. Mientras subía las escaleras para despertar a sus hijos y empacar sus vidas en maletas de emergencia, Elena se dio cuenta de que, por primera vez en años, no tenía miedo. Tenía propósito. ¿Y eso? Pensó mientras tocaba suavemente la puerta de la habitación de Santiago.
era infinitamente más poderoso que el miedo. 2 meses después, Elena se encontraba sentada en una sala de espera blindada en el cuarto piso de un edificio federal en el centro de Guadalajara. Las ventanas tenían cristales a prueba de balas, y había 2 agentes federales armados estacionados discretamente en las esquinas del recinto. A pesar de todas las medidas de seguridad, Elena había aprendido a encontrar momentos de calma en medio del caos que se había vuelto su nueva normalidad. Santiago y Sofía estaban en una escuela privada bajo nombres falsos, escoltados diariamente por agentes encubiertos que se hacían pasar por padres de familia y personal educativo. Los niños habían adaptado sorprendentemente bien a su nueva rutina, aunque Elena sabía que las preguntas que no hacían pesaban tanto como las que sí formulaban. La puerta se abrió y entró la fiscal Carmen Valdés, una mujer de 50 años con una reputación impecable por perseguir casos complejos de crimen organizado. Llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión que Elena había aprendido a reconocer: más complicaciones. Buenos días, Elena. Lamento llegar tarde, pero hemos tenido algunos desarrollos significativos durante la noche. Elena enderezó su postura. Durante los últimos 2 meses había aprendido que los desarrollos generalmente significaban que el caso se volvía más peligroso, más complejo, o ambas cosas. ¿Qué pasó ahora? Carmen se sentó frente a ella y abrió la carpeta. Anoche arrestamos a 3 personas más basándose en información que proporcionaste sobre la red de lavado de dinero. Una de ellas es el magistrado Fernando Sánchez. Elena sintió como si le hubieran quitado el aire. El magistrado Sánchez había estado presente en varias de las cenas que Roberto organizaba en casa. Elena lo había grabado discutiendo casos específicos que estaban siendo manipulados para proteger los intereses del cártel. ¿Cómo reaccionó? Está cooperando completamente. De hecho, está proporcionando información que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. Pero eso nos lleva a nuestro problema principal. Carmen sacó una serie de fotografías de la carpeta. Estas fueron tomadas anoche en Tijuana. Reconocerás a algunos de estos hombres de las grabaciones que hiciste. Elena examinó las fotografías. Efectivamente, reconoció a varios de los asociados de Roberto, incluyendo a el ingeniero y a 2 hombres a quienes solo conocía por sus apodos: el contador y el arquitecto. ¿Por qué están todos juntos en Tijuana? Según nuestras fuentes, están organizando algo grande. Probablemente una operación de rescate o, más preocupante, una campaña de eliminación de testigos. Elena sintió que sus manos comenzaban a temblar ligeramente. Había sabido que este momento llegaría, pero no había esperado que fuera tan pronto. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que el cronograma del juicio se está acelerando. El juez ha aceptado nuestra moción para proceso expedito. Tu testimonio principal será en 3 semanas. Elena procesó la información. 3 semanas. Después de 2 años de preparación secreta y 2 meses de preparación legal intensiva, todo se decidiría en 3 semanas. Carmen, ¿hay algo que no me estás diciendo? La fiscal vaciló por un momento, lo cual inmediatamente alertó a Elena. Durante los meses que habían trabajado juntas, Carmen siempre había sido directa, incluso brutalmente honesta sobre los riesgos y desafíos del caso. Elena, la información que el magistrado Sánchez nos proporcionó anoche incluye algunos detalles sobre Roberto que van más allá de lo que habíamos documentado anteriormente. ¿Qué tipo de detalles? Carmen sacó otro documento de la carpeta. Roberto no era solo un operador de lavado de dinero. Según Sánchez, tu esposo era el coordinador principal para toda la operación del cártel en el occidente de México. Estaba involucrado directamente en la planificación de operaciones que resultaron en múltiples homicidios. Elena sintió como si el piso se hubiera movido debajo de sus pies. Durante todos los años de investigación había encontrado evidencia de lavado de dinero, corrupción y tráfico de drogas. Pero había logrado convencerse de que Roberto no estaba involucrado directamente en la violencia. ¿Homicidios? ¿Estás segura? Según los registros que Sánchez nos entregó, Roberto autorizó personalmente la eliminación de al menos 12 personas durante los últimos 4 años. Competidores, informantes y cualquiera que representara una amenaza para la operación. Elena se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana blindada.
Afuera podía ver la vida normal de Guadalajara continuando. Personas caminando por las aceras, vendedores ambulantes, tráfico de la hora del almuerzo. Todo parecía tan ordinario, tan alejado del mundo de violencia y traición en el que había estado viviendo sin saberlo. Elena, sé que esto es difícil de procesar. ¿12 personas? Interrumpió Elena, sin voltear desde la ventana. Roberto ordenó la muerte de 12 personas. Que sepamos hasta ahora, podrían ser más. Elena cerró los ojos, tratando de reconciliar esta nueva información con el hombre que había conocido durante 15 años. El mismo hombre que llevaba flores a casa cuando ella tenía un mal día. El mismo hombre que había pasado noches enteras despierto cuando Santiago tuvo neumonía a los 6 años. El mismo hombre que lloraba viendo películas sentimentales. ¿Cómo es posible que no me diera cuenta? Carmen se acercó y puso una mano suavemente en el hombro de Elena. Porque Roberto era muy bueno en compartimentar su vida. Los psicólogos forenses que han estudiado su perfil dicen que probablemente él mismo había logrado convencerse de que las dos versiones de sí mismo eran personas completamente diferentes. Elena se volvió hacia Carmen. ¿Los niños corren más peligro ahora que sabemos esto? Posiblemente. Pero también significa que tu testimonio es aún más crítico. No solo estamos procesando lavado de dinero y corrupción. Estamos procesando una organización criminal responsable de docenas de asesinatos. Elena regresó a su asiento, sintiendo el peso de la responsabilidad asentándose sobre sus hombros como una manta pesada. Carmen, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. Por supuesto. ¿Cuáles son realmente nuestras posibilidades de ganar este caso? Carmen consideró cuidadosamente su respuesta. Con la evidencia que has proporcionado, más la información del magistrado Sánchez y los otros testigos cooperantes, tenemos aproximadamente un 80% de posibilidades de obtener condenas por los cargos principales. Pero Elena, incluso si ganamos, esto no termina cuando el juicio termina. Estas organizaciones tienen memorias largas y recursos prácticamente ilimitados. ¿Estás tratando de convencerme de que no testifique? No. Estoy tratando de asegurarme de que entiendas completamente lo que significa decir sí a esto. Una vez que subas al estrado, no habrá vuelta atrás. Tu vida, y las vidas de Santiago y Sofía, cambiarán permanentemente. Elena pensó en sus hijos. Santiago había empezado a hablar sobre querer estudiar ingeniería, como su abuelo paterno. Sofía había desarrollado una pasión por la pintura y hablaba de ser artista cuando fuera mayor. Si testificaba, ¿podrían alguna vez tener vidas normales? ¿Podrían perseguir sus sueños sin mirar constantemente por encima del hombro? ¿Puedo ver a Roberto? La pregunta sorprendió a Carmen. ¿Estás segura de que quieres hacer eso? Necesito mirarlo a los ojos y preguntarle directamente sobre los homicidios. Necesito escuchar su versión antes de decidir si puedo subir al estrado y destruir completamente la vida que construimos juntos. Carmen asintió lentamente. Puedo arreglar una visita, pero Elena, debes entender que Roberto probablemente tratará de manipularte. Ha tenido 2 meses para preparar argumentos sobre por qué deberías retractarte de tu testimonio. Entiendo. Pero aún necesito hablar con él. 2 días después, Elena se encontraba sentada en una sala de visitas, en el Centro Federal de Readaptación Social, esperando ver a Roberto por primera vez desde el día de su arresto en el tribunal. Las paredes eran de concreto gris, y la única decoración era un letrero que enumeraba las reglas de conducta para las visitas. Cuando Roberto entró a la sala, escoltado por un guardia, Elena se sorprendió por los cambios físicos que había experimentado. Había perdido peso, su cabello había crecido y se veía descuidado, y tenía ojeras profundas que sugerían que no había dormido bien en semanas. Pero lo que más la impactó fue la expresión en sus ojos, una mezcla de ira, desesperación y algo que podría haber sido arrepentimiento. Elena, dijo Roberto mientras se sentaba frente a ella, con la mesa de metal entre ellos. Gracias por venir. Roberto, respondió Elena sorprendida por lo calmada que sonaba su propia voz. Necesitamos hablar. Sé lo que piensas de mí ahora, comenzó Roberto inmediatamente. Sé lo que te han dicho, las cosas de las que me están acusando. Pero Elena, tienes que entender que nunca quise que llegaras a esto.
Nunca quise que tú y los niños se vieran involucrados. Elena lo estudió cuidadosamente. Incluso después de todo lo que había descubierto, incluso conociendo la evidencia abrumadora contra él, parte de ella había esperado que Roberto negara todo, que insistiera en que había sido malentendido o incriminado falsamente. Roberto, ¿mataste a esas personas? La pregunta cayó entre ellos como una piedra en agua quieta. Roberto se quedó en silencio por un largo momento, mirando sus manos esposadas. Elena, el mundo en el que me involucré no es un mundo donde puedes permitirte ser débil o indecisivo. Cuando alguien amenaza tu operación, cuando alguien pone en peligro a tu familia. ¿Tu familia?, interrumpió Elena, su voz elevándose ligeramente. Roberto, ¿cómo puedes hablar de proteger a tu familia cuando nos pusiste en peligro a todos nosotros? Nunca los puse en peligro, respondió Roberto, su voz también elevándose. Todo lo que hice fue para asegurar nuestro futuro. La casa, las escuelas privadas de los niños, las vacaciones, la seguridad financiera. ¿Crees que todo eso era posible con mi salario como contador? Elena se inclinó hacia adelante. Roberto, ¿realmente crees eso? ¿Realmente crees que el dinero manchado de sangre valía la pena? Roberto la miró directamente por primera vez desde que había entrado a la sala. Elena, durante 15 años te di todo lo que queríais. Una casa hermosa, una vida cómoda, oportunidades para los niños que yo nunca tuve. Y ahora, cuando todo se complica, me abandonas y me traicionas. Elena sintió una furia ardiente subiendo por su garganta. ¿Te traicioné? Roberto, durante 3 años viví con el terror de descubrir cada día algo peor sobre el hombre con quien estaba casada. Durante 3 años tuve pesadillas pensando en las personas que habías lastimado, en el dinero sucio que pagaba la comida que comían nuestros hijos. Todo lo que hice fue por ustedes. No, gritó Elena poniéndose de pie. Todo lo que hiciste fue por ti, por tu ego, por tu codicia, por tu necesidad de sentirte poderoso e importante. Los niños y yo solo éramos accesorios en tu fantasía criminal. Roberto se quedó en silencio, mirándola con una expresión que Elena no había visto antes. Era como si, por primera vez, realmente la estuviera viendo. Elena, dijo finalmente, su voz ahora más suave. Si testificas contra mí, no hay vuelta atrás. No solo para mí, sino para ti también. Estas personas no van a olvidar, no van a perdonar. Lo sé. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué destruir todo lo que construimos juntos? Elena se sentó nuevamente, mirando directamente a los ojos del hombre que había sido su esposo, el padre de sus hijos, y el extraño más peligroso que había conocido. Porque lo que construimos juntos estaba construido sobre mentiras, Roberto. Sobre dolor, sobre sangre, sobre la destrucción de otras familias. Y porque Santiago y Sofía merecen crecer sabiendo la diferencia entre el bien y el mal. Roberto cerró los ojos. Los niños me van a odiar. Tal vez. Pero van a respetar a su madre por haber hecho lo correcto. Elena, por favor, piénsalo otra vez. Podríamos encontrar otra manera. Podrías retractarte, decir que estabas confundida, que malinterpretaste las cosas que escuchaste. Elena se puso de pie nuevamente. Roberto, ¿recuerdas nuestra boda? ¿Recuerdas los votos que hicimos? Roberto asintió, confundido por el cambio de tema. Prometimos amarnos y respetarnos, en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separara. Sí, lo recuerdo. El hombre con quien me casé murió hace mucho tiempo, Roberto. Murió la primera vez que decidiste que el dinero era más importante que la integridad. Murió la primera vez que autorizaste la muerte de otra persona. Murió cada vez que llegaste a casa y besaste a tus hijos con las mismas manos que habían firmado órdenes de asesinato. Elena se dirigió hacia la puerta, luego se volvió para una última mirada. El hombre que está sentado aquí ahora es un extraño, y no puedo proteger a un extraño a costa de la justicia para sus víctimas. Elena, por favor. Pero Elena ya había tocado la puerta para que el guardia la abriera. Mientras esperaba, escuchó la voz de Roberto una última vez. Elena, pase lo que pase, quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Elena se volvió lentamente. Roberto,
Si realmente me hubieras amado, nunca me habrías puesto en la posición de tener que elegir entre mi familia y mi conciencia. Mientras caminaba por los pasillos del centro de detención, escoltada por agentes federales, Elena sintió algo que no había sentido en años. Paz. No felicidad, no alivio, pero sí una profunda sensación de que, finalmente, estaba tomando las decisiones correctas. Esa noche, de vuelta en la casa segura donde vivía con Santiago y Sofía, Elena reunió a sus hijos en la sala. Niños, necesito decirles algo importante sobre lo que va a pasar en las próximas semanas. Santiago, ahora con 15 años, y considerablemente más maduro de lo que cualquier adolescente debería ser, se sentó con expresión seria. Sofía, de 12 años, se acurrucó contra su madre. ¿Vamos a mudarnos otra vez?, preguntó Sofía. Tal vez, mi amor, pero antes de que eso pase, mamá tiene que hacer algo muy importante. Tengo que contarle a un juez la verdad sobre los negocios de papá. Santiago miró directamente a Elena. Mamá, ¿papá es realmente un criminal? Elena había temido esta pregunta durante meses, pero ahora que había llegado el momento, descubrió que la respuesta era más fácil de lo que había esperado. Sí, hijo. Tu papá tomó decisiones muy malas que lastimaron a muchas personas, y ahora tiene que enfrentar las consecuencias de esas decisiones. ¿Y nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Elena abrazó a sus dos hijos. Nosotros vamos a estar bien. No va a ser fácil y nuestra vida va a ser muy diferente de lo que era antes, pero vamos a estar bien porque vamos a estar juntos, y porque sabemos que estamos haciendo lo correcto. Sofía levantó la vista hacia su madre. Mamá, ¿tienes miedo? Elena consideró mentir, darle a su hija la tranquilidad falsa que podría haber esperado. Pero después de años de mentiras y secretos, decidió que su familia merecía nada menos que la verdad completa. Sí, mi amor, tengo mucho miedo, pero a veces hacer lo correcto da miedo, y eso no significa que no debamos hacerlo. Santiago se acercó y abrazó a Elena. Mamá, estamos orgullosos de ti, y sin importar lo que pase, vamos a estar juntos. Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero por primera vez en años, eran lágrimas de esperanza en lugar de desesperación. En 3 semanas, subiría al estrado en el juicio más importante en la historia reciente de Jalisco. Testificaría contra el hombre que había sido su esposo, destruiría la vida que había conocido y cambiaría para siempre el futuro de sus hijos. Pero mientras abrazaba a Santiago y Sofía en esa pequeña casa segura, Elena supo que había tomado la decisión correcta. La verdad tenía un precio, pero el silencio habría costado mucho más. La mañana del 15 de marzo amaneció nublada sobre Guadalajara, con una llovizna persistente que parecía reflejar la tensión que había envuelto a la ciudad durante las últimas semanas. El Palacio de Justicia Federal estaba rodeado por un cordón de seguridad sin precedentes. Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, policías federales y estatales, además de francotiradores apostados en los edificios circundantes. Las calles en un radio de 6 cuadras habían sido cerradas al tráfico, y los medios de comunicación de todo el país se habían congregado detrás de las barreras de seguridad. Elena Mendoza se despertó a las 5 de la mañana en la casa segura donde había vivido durante los últimos 4 meses. No había dormido bien. Las pocas horas de sueño habían estado plagadas de pesadillas donde se veía subiendo al estrado del tribunal solo para descubrir que había perdido la voz, o que toda la evidencia que había reunido durante 3 años había desaparecido misteriosamente. Se duchó meticulosamente. Eligió un traje sastre azul marino que proyectara seriedad y confiabilidad, y se maquilló con cuidado para disimular las ojeras que habían sido su compañera constante durante los últimos meses. Mientras se preparaba, podía escuchar a Santiago y Sofía moviéndose en sus habitaciones, preparándose para otro día en su escuela temporal bajo nombres falsos. «Mamá», dijo Sofía apareciendo en la puerta del baño con su uniforme escolar puesto. «¿Ya termina todo después de hoy?» Elena se arrodilló para estar a la altura de su hija. «No termina hoy, mi amor, pero hoy es el día más importante. Después de hoy, vamos a saber mejor qué va a pasar con nuestro futuro». Santiago apareció detrás de su hermana.
con su mochila al hombro y una expresión preocupada que Elena había visto demasiado frecuentemente en el rostro de su hijo de 15 años. «Mamá, ¿estás segura de que estarás segura en el tribunal?» Elena se acercó y abrazó a sus dos hijos simultáneamente. «Van a haber muchas personas protegiéndome hoy. Y ustedes van a estar completamente seguros en la escuela, con sus guardias especiales cuidándolos todo el día. ¿Podremos verte en la televisión?», preguntó Sofía. «Probablemente sí, pero recuerden lo que hemos hablado. Sin importar lo que escuchen o vean en las noticias, todo lo que estoy haciendo es para protegerlos a ustedes y para asegurarme de que las personas que hicieron cosas malas enfrenten las consecuencias». Después de despedir a los niños, Elena se sentó en la cocina con una taza de café que sabía no podría terminar. Sus manos temblaban ligeramente, y tenía la sensación de que había olvidado algo importante, aunque había repasado su testimonio cientos de veces durante los últimos meses. A las 7 en punto, Carmen Valdés llegó acompañada por un equipo de 6 agentes federales. «Buenos días, Elena. ¿Lista para cambiar la historia?». Elena asintió, aunque no confiaba en su voz para responder. El convoy hacia el Palacio de Justicia consistía en 4 vehículos blindados, con Elena y Carmen en el segundo automóvil. Durante los 20 minutos que tomó llegar al edificio federal, Carmen repasó una vez más los puntos clave del testimonio. «Recuerda, Elena, mantén contacto visual con el jurado. Habla claramente. Y si necesitas un momento para recomponerte, simplemente pide un breve receso. Los abogados defensores van a tratar de confundirte. Van a tratar de hacerte parecer vengativa o no confiable. Pero tienes algo que ellos no tienen: la verdad». Cuando llegaron al Palacio de Justicia, Elena se sorprendió por la cantidad de periodistas y curiosos que se habían congregado, a pesar de las medidas de seguridad. Las cámaras de televisión siguieron su movimiento desde el automóvil hasta la entrada del edificio, y pudo escuchar gritos de reporteros haciendo preguntas que se perdían en el ruido general. La sala del Tribunal Federal número 3 había sido modificada especialmente para este caso. Mamparas de vidrio blindado separaban el área del público de la zona donde se desarrollaría el juicio, y había detectores de metales adicionales en todas las entradas. El jurado, cuidadosamente seleccionado durante las últimas 2 semanas, consistía en 8 mujeres y 4 hombres de diversas edades y ocupaciones, todos los cuales habían pasado por exhaustivas verificaciones de seguridad. Elena ocupó su lugar en la mesa de la fiscalía, desde donde podía ver la mesa de la defensa donde Roberto estaría sentado junto con sus coacusados. Cuando los acusados entraron a la sala, Elena sintió un golpe emocional al ver a Roberto por primera vez, desde su visita a la prisión 3 meses atrás. Había perdido aún más peso, su cabello estaba completamente canoso, y tenía una expresión de resignación que contrastaba dramáticamente con la arrogancia confiada que había mostrado el día de su arresto. Junto a Roberto estaban sentados el ingeniero, el contador, el exmagistrado Fernando Sánchez y 3 funcionarios públicos más cuya corrupción Elena había documentado meticulosamente. La mesa de la defensa parecía un catálogo de la élite corrupta de Jalisco, hombres que habían controlado aspectos significativos de la economía y política regional durante años. El juez Alejandro Moreno, especialmente asignado de la Ciudad de México para evitar cualquier conflicto de interés local, llamó al orden de la sesión a las 10 de la mañana en punto. «Damas y caballeros del jurado, estamos aquí para escuchar el caso de los Estados Unidos mexicanos contra Roberto Mendoza Santillana y otros. Este caso involucra acusaciones serias de delincuencia organizada, lavado de dinero y homicidio. La Fiscalía alega que los acusados operaron durante varios años una red criminal compleja que involucró corrupción gubernamental, lavado de activos procedentes del narcotráfico y eliminación violenta de competidores y testigos». Elena escuchó las palabras del juez como si vinieran de muy lejos. Todo parecía surreal. Después de años de investigación secreta, meses de preparación legal y semanas de anticipación, finalmente había llegado el momento de la verdad. La Fiscalía llamará como primer testigo a la señora Elena Mendoza. Elena se puso de pie con piernas que parecían hechas de gelatina.
El camino desde la mesa de la fiscalía hasta el estrado del testigo parecía interminable, y era consciente de que cada paso estaba siendo grabado por las cámaras y observado por cientos de personas, incluyendo a Roberto. Después de jurar decir la verdad, Elena se sentó en el estrado y miró hacia el jurado. 12 rostros la observaban con expresiones de curiosidad, escepticismo y expectativa. Carmen Valdés se acercó al estrado. «Buenos días, señora Mendoza. ¿Podría decir al jurado su nombre completo y edad? Mi nombre es Elena Patricia Mendoza Ruiz. Tengo 43 años. ¿Y cuál es su relación con el acusado principal, Roberto Mendoza?» Elena miró hacia la mesa de la defensa, donde Roberto la observaba con una expresión indescifrable. «Roberto Mendoza fue mi esposo durante 15 años. Tenemos 2 hijos juntos, Santiago, de 15 años, y Sofía, de 12. Señora Mendoza, ¿puede explicar al jurado cuándo comenzó a sospechar que su esposo estaba involucrado en actividades ilegales?» Elena tomó una respiración profunda. Este era el momento para el cual había estado preparándose durante meses. Comenzó hace aproximadamente 4 años. Roberto había estado teniendo patrones de comportamiento inusuales, reuniones nocturnas frecuentes, llamadas telefónicas que cortaba cuando yo entraba a la habitación, cantidades grandes de efectivo apareciendo en la casa, y viajes a ciudades que no tenían sentido para sus negocios legítimos. ¿Qué hizo usted cuando comenzó a notar estos patrones? Al principio pensé que Roberto podría estar teniendo una aventura extramarital, pero conforme prestaba más atención, me di cuenta de que las conversaciones que escuchaba parcialmente tenían que ver con dinero, específicamente con lavar dinero y con personas a quienes se referían solo por apodos. Carmen se acercó más al estrado. «Señora Mendoza, ¿en algún momento decidió documentar sistemáticamente las actividades de su esposo?» «Sí. Hace aproximadamente 3 años y medio, me di cuenta de que Roberto no era simplemente un participante periférico en algo irregular. Las cantidades de dinero de las que hablaba eran enormes, y las conversaciones que escuchaba sugerían que estaba en una posición de autoridad dentro de algún tipo de organización. ¿Puede describir al jurado qué tipo de documentación logró reunir?» Elena miró hacia Roberto, quien tenía los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre la mesa. «Durante un periodo de 3 años, logré hacer grabaciones de audio de más de 200 conversaciones telefónicas de Roberto. También fotografié documentos, copié archivos de computadoras y grabé video de varias reuniones que se realizaron en nuestra casa». Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Incluso después de meses de preparación, la magnitud de la investigación de Elena seguía impresionando a quienes escuchaban los detalles por primera vez. «Señora Mendoza, ¿puede darle al jurado ejemplos específicos de lo que descubrió en esas grabaciones?» Elena había practicado esta parte de su testimonio decenas de veces, pero aún así, sintió que su voz temblaba ligeramente mientras comenzaba a hablar. «En una grabación del 15 de septiembre de hace 2 años, escuché a Roberto instruir a alguien llamado El Contador sobre cómo dividir 8 millones de pesos entre 6 cuentas bancarias diferentes en Panamá y las Islas Caimán. En esa misma conversación, Roberto mencionó que el dinero provenía de un embarque exitoso que había llegado al puerto de Manzanillo. Carmen se dirigió hacia la mesa de evidencias y tomó una grabadora digital. «Su señoría, solicito reproducir la grabación número 47, fechada el 15 de septiembre». El juez asintió, y la voz de Roberto llenó la sala del tribunal. Era extraño para Elena escuchar a su esposo hablando con la frialdad profesional de un ejecutivo empresarial sobre actividades que sabía eran criminales. «El contador, necesito que proceses 8 millones antes del viernes. Divídelo como siempre, 30% a Panamá, 30% a las Caimán, y el resto distribuido en las cuentas locales. ¿Es del embarque de Manzanillo, jefe?» «Correcto. Y el ingeniero dice que tenemos otro embarque del mismo tamaño llegando la próxima semana, así que prepárate para procesar cantidades similares». La grabación continuó durante varios minutos, con Roberto dando instrucciones detalladas sobre procedimientos de lavado de dinero que eran obviamente rutinarios para él. Cuando la grabación terminó, la sala del tribunal permanecía completamente silenciosa. Elena podía ver las expresiones del jurado,
que variaban desde shock hasta disgusto. Carmen continuó con el interrogatorio. Señora Mendoza, ¿reconoce la voz en esa grabación? Sí, es la voz de mi esposo, Roberto Mendoza. ¿Y dónde fue grabada esta conversación? En el estudio de Roberto en nuestra casa en Providencia. Él creía que estaba hablando en privado. ¿Puede explicar al jurado cómo logró hacer esta grabación sin que Roberto se diera cuenta? Elena había temido esta pregunta, sabiendo que los abogados defensores tratarían de usar sus métodos para desacreditar su testimonio. Durante los meses anteriores, había logrado colocar pequeños dispositivos de grabación en el estudio de Roberto. Los escondía en lugares donde él nunca los encontraría, dentro de marcos de fotografías, detrás de libros, debajo de la mesa. Los dispositivos eran activados por voz, así que grababan automáticamente cuando Roberto hablaba por teléfono. ¿Roberto alguna vez descubrió estos dispositivos? No. Roberto me había subestimado completamente. Para él, yo era simplemente la esposa y madre que manejaba los aspectos domésticos de su vida. Nunca se le ocurrió que yo pudiera estar investigando sus actividades. Carmen se dirigió nuevamente hacia la mesa de evidencias. Señora Mendoza, la Fiscalía ha presentado como evidencia más de 300 horas de grabaciones de audio, cientos de fotografías y copias de miles de documentos. ¿Puede confirmar al jurado que toda esta evidencia fue reunida por usted durante su investigación de 3 años? Sí, toda esa evidencia fue reunida por mí. ¿En algún momento le dijo a Roberto que estaba documentando sus actividades? No. Roberto nunca supo que yo estaba investigándolo hasta el día de su arresto. Elena podía ver a los abogados defensores tomando notas frenéticamente. Sabía que estaban preparando su contraataque, tratando de encontrar inconsistencias o maneras de desacreditar su testimonio. Carmen se acercó al estrado nuevamente. Señora Mendoza, durante su investigación descubrió evidencia de que Roberto estuviera involucrado directamente en actos violentos. Esta era la parte del testimonio que Elena había temido más. Durante meses, había logrado convencerse de que Roberto era solo un lavador de dinero, que no estaba involucrado directamente en la violencia asociada con el narcotráfico. Pero la evidencia que había descubierto después pintaba una imagen muy diferente. Sí, en múltiples grabaciones, Roberto discutía la eliminación de personas que representaban amenazas para la operación. También encontré correspondencia por correo electrónico, donde Roberto autorizaba pagos a individuos referidos como solucionadores de problemas. ¿Puede ser más específica? Elena miró directamente al jurado. En una grabación del 3 de marzo del año pasado, Roberto autorizó específicamente lo que él llamó la eliminación permanente de un hombre llamado Carlos Vega, quien Roberto creía estaba proporcionando información a las autoridades. Carmen reprodujo otra grabación, y nuevamente la voz de Roberto llenó la sala del tribunal, esta vez con un tono más frío y autoritario. El problema de Vega necesita ser resuelto definitivamente. No podemos permitir que continúe hablando con la gente equivocada. ¿Qué tipo de solución estás autorizando, jefe? El tipo de solución que garantiza que nunca hable con nadie más. ¿Entiendes? Entendido perfectamente, jefe. ¿Presupuesto? 50,000. Y asegúrate de que parezca un robo que salió mal. Cuando la grabación terminó, Elena podía ver lágrimas en los ojos de varias personas del jurado. La realidad de lo que Roberto había estado haciendo era imposible de negar. Señora Mendoza, continuó Carmen, ¿sabe qué pasó con Carlos Vega después de esta conversación? Según los registros policiales, Carlos Vega fue encontrado muerto en su automóvil 3 días después de esta grabación, aparentemente víctima de un robo violento. Su esposa recibió un pago de seguro de vida de 500,000 pesos. ¿Y cómo se sintió usted al descubrir que su esposo había ordenado el asesinato de un hombre? Elena cerró los ojos por un momento, recordando la noche que había escuchado esa grabación por primera vez. Me sentí completamente traicionada y aterrorizada. Me di cuenta de que había estado viviendo con un extraño, durmiendo en la misma cama que un asesino. Pero más que eso, me di cuenta de que tenía la responsabilidad moral de asegurarme de que Roberto enfrentara las consecuencias de sus acciones. Carmen regresó a la mesa de la fiscalía. Su señoría, no tengo más preguntas para este testigo. El juez se dirigió hacia la mesa de la defensa. ¿El abogado defensor desea interrogar a la testigo?
El licenciado Raúl Sánchez, un hombre de 60 años con reputación de ser uno de los abogados penalistas más despiadados de México, se puso de pie y caminó lentamente hacia el estrado. Elena sabía que los próximos minutos serían los más difíciles de toda la experiencia. Señora Mendoza, comenzó Sánchez con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Usted ha pintado un retrato muy dramático de su esposo. Pero me pregunto, ¿no es cierto que usted está motivada por la venganza? No. ¿No es cierto que Roberto había iniciado procedimientos de divorcio contra usted? ¿Y que usted sabía que podría perder la custodia de sus hijos y la mayoría de los bienes matrimoniales? Elena había esperado esta línea de ataque. Roberto inició los procedimientos de divorcio, sí, pero yo ya había estado cooperando con las autoridades durante más de 2 años cuando eso sucedió. Pero usted nunca le dijo a Roberto que estaba espiándolo, ¿correcto? Durante 3 años usted mintió a su esposo día tras día. Yo documenté sus actividades criminales. No las inventé. ¿No es posible, señora Mendoza, que usted malinterpretara conversaciones inocentes? Que su imaginación, alimentada por celos y resentimiento, convirtiera conversaciones de negocios legítimos en algo siniestro? Elena se enderezó en su asiento. Licenciado Sánchez, ¿está sugiriendo que las grabaciones que acabamos de escuchar son conversaciones de negocios legítimos? Estoy sugiriendo que usted puede haber tomado conversaciones fuera de contexto. ¿Fuera de contexto?, interrumpió Elena, sintiendo su ira crecer. Roberto ordenó específicamente la muerte de Carlos Vega. ¿Cómo puede eso ser malinterpretado o sacado de contexto? Sánchez se acercó más al estrado. Señora Mendoza, ¿no es cierto que usted ha estado viviendo bajo la protección del gobierno federal durante los últimos 4 meses? ¿Que se le han proporcionado vivienda, alimentación, seguridad y una compensación financiera por su testimonio? Se me ha proporcionado protección porque mi vida y las vidas de mis hijos están en peligro debido a las actividades criminales de Roberto. ¿Cuánto dinero ha recibido del gobierno por su testimonio? Carmen se puso de pie. Objeción, su señoría. La testigo no ha recibido compensación por su testimonio. Los gastos de protección de testigos son una necesidad de seguridad, no un pago. Sostenida, dijo el juez. Sánchez cambió de táctica. Señora Mendoza, durante 15 años de matrimonio con Roberto, usted vivió en una casa de lujo. Sus hijos asistieron a escuelas privadas caras, tomaron vacaciones internacionales y tuvieron acceso a un estilo de vida que habría sido imposible con el salario de un contador. ¿Nunca se preguntó de dónde venía ese dinero? Esta era la pregunta que Elena había temido más que cualquier otra. Al principio no. Roberto me dijo que sus inversiones estaban yendo muy bien, que había desarrollado una expertise en mercados internacionales. Durante varios años, creí sus explicaciones. Pero usted se benefició de ese dinero durante años, ¿correcto? Sí. Y ahora convenientemente, después de años de disfrutar los beneficios del dinero criminal, ¿usted quiere presentarse como la víctima inocente? Elena sintió lágrimas de frustración y ira llenando sus ojos. Licenciado Sánchez, cuando me di cuenta de la verdad sobre las actividades de Roberto, tomé la decisión más difícil de mi vida. Abandoné la seguridad financiera, puse en peligro a mis hijos y destruí mi matrimonio porque sabía que era lo correcto. No me presente como una víctima. Me presento como alguien que decidió hacer lo correcto sin importar el costo personal. Pero no fue hasta que Roberto comenzó los procedimientos de divorcio que usted contactó a las autoridades, ¿correcto? No, eso es incorrecto. Contacté a las autoridades federales hace 3 años y medio, mucho antes de que Roberto mencionara el divorcio. Sánchez revisó sus notas, claramente frustrado porque su línea de ataque no estaba funcionando como había esperado. Señora Mendoza, ¿no es posible que usted esté exagerando o incluso inventando algunos de estos testimonios para asegurar una condena contra Roberto? Elena se puso de pie abruptamente, su voz elevándose con indignación. ¿Está sugiriendo que yo inventé 300 horas de grabaciones de audio? ¿Que falsifiqué miles de documentos? ¿Que contraté actores para fingir ser criminales en conversaciones telefónicas? Licenciado Sánchez, la evidencia habla por sí misma. El juez intervino. Señora Mendoza, por favor permanezca sentada. Licenciado Sánchez,
¿Tiene más preguntas para esta testigo? Sánchez miró a Roberto, quien le hizo una señal casi imperceptible con la cabeza. No, su señoría. No tengo más preguntas. Mientras Elena bajaba del estrado, sintió como si acabara de correr un maratón. Sus piernas temblaban y tenía la sensación de que había olvidado respirar durante los últimos 30 minutos. Pero había terminado. Después de años de investigación secreta, meses de preparación y semanas de anticipación, finalmente había contado su historia completa. Se dirigió de vuelta a la mesa de la fiscalía, pero no sin antes echar una última mirada hacia Roberto. Su ex esposo la observaba con una expresión que era una mezcla de admiración, resentimiento y algo que podría haber sido respeto. Durante los siguientes 3 días, Elena permaneció en el tribunal mientras la fiscalía presentó el resto de su caso. Testigos adicionales, incluyendo el ex magistrado Sánchez y 2 miembros del cártel que habían aceptado cooperar, proporcionaron corroboración para el testimonio de Elena. Los abogados defensores lucharon valientemente, pero la evidencia era abrumadora. El cuarto día, después de solo 6 horas de deliberación, el jurado regresó con su veredicto. En el caso de los Estados Unidos mexicanos contra Roberto Mendoza Santillana y otros, nosotros el jurado encontramos al acusado Roberto Mendoza Santillana culpable de todos los cargos: asociación delictuosa, lavado de dinero, delitos contra la salud y homicidio calificado en 5 casos separados. Elena cerró los ojos y sintió una mezcla de alivio, tristeza y agotamiento que era casi abrumadora. Roberto fue sentenciado a 45 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 20 años. Cuando los agentes federales escoltaron a Roberto fuera del tribunal, él se volvió y miró directamente a Elena por última vez. Elena no podía leer la expresión en sus ojos, pero asintió levemente. Un reconocimiento silencioso de que ambos habían hecho las elecciones que los habían llevado a este momento. Después del juicio, Elena, Santiago y Sofía fueron reubicados en una ciudad pequeña en el norte de México, con nuevas identidades y una nueva vida que construir desde cero. Elena encontró trabajo como asistente legal en un bufete que se especializaba en casos de derechos humanos, utilizando las habilidades de investigación que había desarrollado durante sus años como informante. Santiago eventualmente estudió ingeniería, como había soñado, y Sofía desarrolló su talento artístico, eventualmente convirtiéndose en una pintora reconocida. Ninguno de los dos cambió sus apellidos cuando se convirtieron en adultos, eligiendo mantener la identidad Mendoza no como una marca de vergüenza, sino como un recordatorio de que las personas pueden tomar decisiones difíciles pero correctas, incluso cuando esas decisiones tienen costos enormes. Elena nunca se volvió a casar. Durante años, había ocasionales amenazas de seguridad cuando miembros del cártel salían de prisión o cuando nuevas organizaciones criminales trataban de demostrar su poder. Pero Elena había aprendido a vivir sin miedo, sabiendo que había tomado las decisiones correctas por las razones correctas. 5 años después del juicio, Elena recibió una carta en prisión de Roberto. La carta era breve. Elena, he tenido mucho tiempo para pensar sobre todo lo que pasó. Quiero que sepas que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. No puedo decir que te perdono, porque eso implicaría que hiciste algo incorrecto, pero puedo decir que respeto tu valor y tu integridad. Nuestros hijos tienen una madre de la cual pueden estar orgullosos. Espero que algún día puedan perdonarme por haber destruido la familia que merecían tener. Roberto. Elena nunca respondió la carta, pero la guardó en una caja con otros documentos importantes de su vida. No como un recordatorio del pasado, sino como evidencia de que incluso las personas que toman decisiones terribles pueden, eventualmente, encontrar algo parecido a la redención a través del reconocimiento de la verdad. La historia de Elena Mendoza se convirtió en parte del folclore legal mexicano, un ejemplo de cómo una persona ordinaria puede tomar decisiones extraordinarias cuando se enfrenta a circunstancias imposibles. Su testimonio llevó no solo a la condena de Roberto y sus cómplices, sino a una investigación más amplia que expuso la corrupción en múltiples niveles del gobierno de Jalisco y llevó a reformas significativas en el sistema judicial mexicano.
Pero para Elena, el verdadero triunfo no fue el reconocimiento público o las reformas sistémicas. El verdadero triunfo fue mucho más simple. La capacidad de mirarse al espejo cada mañana, sabiendo que había elegido la verdad sobre la comodidad, la justicia sobre la seguridad, y el futuro de sus hijos sobre la preservación de una vida construida sobre mentiras. En su pequeña casa en el norte de México, rodeada de fotografías de Santiago y Sofía en sus graduaciones universitarias, Elena Mendoza había encontrado algo que nunca había tenido en su mansión en Guadalajara: paz verdadera. No la paz de la ignorancia o la negación, sino la paz que viene de saber que, cuando fue puesta a prueba de la manera más difícil posible, había tenido el valor de hacer lo correcto. Y esa paz, descubrió Elena, valía más que todas las casas lujosas y cuentas bancarias en el mundo. Y así concluye esta impactante historia de valor, traición y justicia. ¿Qué te pareció la decisión de Elena de sacrificar todo por la verdad? ¿Crees que hizo lo correcto al testificar contra Roberto? ¿O deberían haber encontrado otra solución? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta conocer tu perspectiva sobre estas historias que nos hacen reflexionar sobre la moral y las decisiones difíciles de la vida. Si esta historia te mantuvo en vilo desde el primer capítulo hasta el final sorprendente, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte más historias fascinantes como esta. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en enterarte cuando subamos contenido nuevo. Comparte este video con alguien que disfrute de las historias llenas de suspenso y giros inesperados. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.